Buen día, estudiantes de la carrera de Sociología del Desarrollo. Hoy veremos el marco metodológico de la investigación cuantitativa. El marco metodológico de la investigación cuantitativa se utiliza en las ciencias empíricas y se centra en los aspectos observables susceptibles de cuantificación y utiliza la estadística para el análisis de los datos. Marco metodológico. Según Arias, en el año 2006, explica el marco metodológico como el conjunto de pasos, técnicas y procedimientos que se emplean para formular y resolver el problema. Es decir, es el cómo se realizará el estudio para responder al problema, el problema planteado. Allí vamos a observar un esquema del marco metodológico. Tenemos el objetivo. Esto se refiere al objetivo general. Pues por supuesto, el marco metodológico se compone del diseño de la investigación, el tipo de investigación, población y muestra, técnicas e instrumentos, técnicas de análisis de datos, validez y confiabilidad. El método se ha conceptualizado desde diferentes autores como una manera o el camino que se sigue para lograr un fin. En la investigación, el método implica la elaboración de un plan y la selección de las técnicas más idóneas para su desarrollo. Principales normas del marco metodológico. Existen ciertas normas que hay que seguir en el marco metodológico. Primero, no creer sino lo que es evidente. Utilizar para la construcción de la ciencia tanto solo lo que se presenta en forma clara y distinta y sin ofrecer motivo de duda. Una segunda norma, una segunda regla vendría siendo dividir las dificultades a examinar en tantas partes como sea necesario. Y por tercera regla o por tercera norma en el marco metodológico es pensar ordenadamente partiendo de lo sencillo y fácil a lo más compuesto y complejo. El marco metodológico y sus características. El marco metodológico presenta particularidades. En este caso, presenta tres. Primero, guía procedimental, lógica y sistemática. ¿Qué quiere decir esto? Que es estable pero flexible ante los cambios imprevistos. El término implica una idea clara de los objetivos que se pretende conseguir. La segunda particularidad vendría siendo que es una secuencia ordenada de pasos generales o de acciones coordinadas. Y por último, de sus particularidades en el marco metodológico se debe llevar el control y evaluación permanente de las acciones y resultados. Es decir, tanto parciales como totales, con el fin de no alejarse de los objetivos propuestos, de mantenerse dentro de ciertos límites de tolerancia. Clasificación de los métodos según sus facultades. En la investigación tenemos dos tipos de métodos, que es el método inductivo y el método deductivo. Vamos a hablar del método inductivo. Alude a aquellos procedimientos que van de lo simple a lo compuesto, es decir, de las partes al todo. Se caracteriza porque incluye una síntesis.
El método inductivo podemos decir que consiste en la recopilación de varios datos y la observación de suficientes hechos referidos a un problema en particular. Analizarlos para descubrir sus analogías y diferencias, compararlos y tomar nota de sus características comunes para formular la regla que explica el comportamiento de esa clase de datos. En el método inductivo es fundamental indicar lo siguiente: se generalizan las características a todos los hechos observados en la población estadística. También el número de observaciones debe ser suficiente para dar la confiabilidad a la generalización. Y tercero, el método corresponde de lo particular a lo general, de los hechos individuales o generales. El método deductivo es la descomposición del todo en sus partes. Van de lo general a lo particular y se caracteriza porque contiene un análisis. Parten de generalizaciones ya establecidas de reglas, leyes o principios destinados a resolver un problema particular o efectuar demostraciones con ejemplo. Existen 5 métodos que pueden ser analizados: de lo empírico, que viene siendo lo práctico y lo experimental, a lo discursivo, que es la manera como reflexionamos. Vamos a observar en esta lámina 2 de estos métodos. Comenzaremos con el método lógico. Son aquellos que valen de procedimientos tanto inductivos como deductivos. Los métodos analógicos son aquellos que estudian comparativamente semejanzas y diferencias y se apoyan sobre todo en la experimentación. Vamos a observar ahorita el método cronológico. Son las que rigen el desenvolvimiento de las etapas sucesivas del desarrollo, es decir, de las causas, pero en su aspecto netamente histórico. Tenemos también el método de encuesta. Son los que están basados en muestrarios bien elaborados, con el objeto de permitir formular conclusiones con sus respectivas fundamentaciones. Y por último veremos el método interpretativo. Son los que se fundamentan en la opinión del investigador respecto al hecho estudiado. Características de la metodología cuantitativa. La metodología cuantitativa es aquella que le permite examinar los datos de manera numérica, especialmente en el campo de la estadística. Para que exista la metodología cuantitativa, se requiere que entre los elementos de investigación exista una relación cuya naturaleza sea lineal. Características de la metodología cuantitativa. Vamos a aclarar una singularidad de la metodología cuantitativa. Lo primordial es que haya claridad entre los elementos del problema de investigación que conforma el problema, que sea posible definirlo o limitarlo y saber exactamente dónde se inicia el problema, en cuál dirección va
y qué tipo de incidencia existe entre sus elementos. Es valioso conocer algunas acotaciones de la metodología cuantitativa. Los elementos constituidos por un problema en la metodología cuantitativa es que la metodología cuantitativa es de investigación lineal. Se denomina variables, relación entre variables y unidad de observación. Para la autora Edelmira La Rosa, en 1965, dice que para que exista metodología cuantitativa debe haber claridad entre los elementos de investigación, desde donde se inicia hasta donde termina. El abordaje de los datos es estático, se le asigna significado numérico. El abordaje de los datos cuantitativos es estadístico, hace demostraciones con los aspectos separados de su todo, a los que se le asigna significado numérico y hace referencia a la objetividad, al objeto estudio y a la teoría. Es importante definir la objetividad, el objeto de estudio y la teoría en la metodología cuantitativa. La objetividad es la única forma de alcanzar el conocimiento, por lo que se utiliza la medición exhaustiva y controlada, intentando buscar la certeza del mismo. Cuando hablamos del objeto estudio en la metodología cuantitativa, es el elemento singular empírico, o sea, lo práctico y lo experimental. Sostiene que al existir relación de independencia entre el sujeto y el objeto, el investigador tiene una perspectiva desde afuera. Cuando hablamos de la teoría en la metodología cuantitativa, es el elemento fundamental de la investigación social. Le aporta su origen, su marco y su fin. En la metodología cuantitativa es importante y significativo señalar lo siguiente. La metodología cuantitativa tiene una comprensión explicativa y predictiva de la realidad, bajo una concepción objetiva, unitaria, estática y reduccionista. La metodología cuantitativa tiene una concepción lineal de la investigación a través de una estrategia deductiva. También la metodología cuantitativa es un método hipotético deductivo. ¿Qué significa eso? Hipotético, estamos hablando de hipótesis. Deductivo es deducir los elementos de esa hipótesis y reduciendo las consecuencias de esa hipótesis. El método hipotético deductivo en la investigación cuantitativa es un modelo del método científico compuesto por los siguientes pasos esenciales. Primero, la observación del fenómeno a estudiar. Segundo, la creación de una hipótesis para explicar dicho fenómeno. Y tercero, tenemos la deducción de las consecuencias o proposiciones más elementales de la propia hipótesis. ¿Qué significa proposiciones? Proposiciones son propuestas. Las propuestas más elementales de la propia hipótesis. Eso es lo que significa la deducción de las consecuencias o proposiciones o propuestas más elementales de la propia hipótesis.